Estamos hoy en un nuevo en vivo en el que vamos a tener la grata sorpresa para mí de poder conversar con el escritor Víctor Cabezas Albán. La verdad es que he disfrutado un montón este libro. Eh, no es el tipo de literatura que yo normalmente leo y que prefiero, pero este libro me enganchó, realmente me atrapó, porque te sientes que, aunque estás aprendiendo de historia y habla de temas totalmente reales, como leyes, tú a mí me dices derecho penal y yo te digo, esa no es mi área de confort. Sin embargo, este libro me atrapó justamente porque como te lo va contando a manera de relatos, y los datos se van intercalando con descripciones, verdaderamente creó en mí un efecto de tengo que seguir leyendo, ¿verdad? Pudo crear tensión, personajes y tal. Tengo el gusto de tener aquí ya a nuestro querido invitado, a Víctor Cabezas, con su libro Leyes y Leyendas, así que, por supuesto, lo voy a invitar. Hola Lupe, bienvenida. Mayra, qué lindo tenerla por aquí también. Víctor, Hola, espérame. qué gusto que tengo de conocerte personalmente. A ver, salió, creo que aplastaste el botón equivocado, qué risa. Eso fue un ¡woo! Ya lo voy a llamar de nuevo, de pronto lo llamo yo a Víctor. A ver, Víctor. Vamos a ver si viene. Sí, Mayra, qué chévere. La verdad es que estoy segura de que le va a encantar esta historia. Ahí está de vuelta. Ahí estamos. Hola, Mariela, qué gusto estar contigo. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, Víctor, estoy encantada de tenerte aquí en esta serie de en vivos en los que me he metido a hablar de historia, aunque no es mi fuerte. Y créeme que estoy encantada porque justamente lo que comentaba al inicio de este en vivo es que me ha atrapado muchísimo tu libro, la forma en la que narras la historia a manera de relatos, con ese ritmo y esa sazón es hermosa, así que estoy súper, súper feliz de tenerte. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista conmigo. No, es un gusto, Mariela. Pues gracias infinitas por haber leído el libro. Me encanta que haya llegado a tus manos. Y además, pues admiro muchísimo el trabajo que tú haces, no solo, digamos, trayendo lectores y lectoras al mundo, sino también en tus clases de escritura, con tus procesos, de manera que eres una silenciosa guerrera de la literatura. Entonces, gracias también por eso. Gracias, somos Legión. Sí. La verdad es que hay un montón de personas y ese mito de que la gente no lee, de que no les interesa la cultura, es nada más que eso, un mito, una falsa creencia. Hay un montón de gente que estamos interesadas y me encanta por eso tener la oportunidad de reunirme con ellas a partir de esta página de Instagram. Te quiero presentar, quiero hablar un poco, me encantó el resumen de tu biografía profesional que está en este libro, así que lo voy a leer para que te conozcan un poco y si no lo siguen, por favor, ya vayan, cuando se acabe este en vivo, vayan a buscarlo a Víctor Cabezas en Instagram. Si quieres, Víctor, puedes, mientras yo leo esto, anotar aquí en los mensajes cuál es tu Instagram, a dónde te pueden seguir, porque de verdad que también el contenido de valor que tú ofreces a partir de tus podcasts y de tus redes es increíble y de verdad que les recomiendo que lo sigan. Yo he aprendido un montón desde que te sigo y estoy fascinada con eso. Entonces te presento Súper. un poco rápidamente. Víctor Cabezas Albán es abogado y profesor de Derecho. Se graduó en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Luego estudió en la Universidad de los Andes y en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, investigador e instructor en la Escuela de Negocios de Wharton. Colabora no sé si lo pronuncié bien, Wharton. Ujú. Colabora con El Espectador y es coproductor de los podcasts 17 años y Un Minuto y Abril Salvado, una investigación sobre el magnicidio de Carlos Pizarro dentro de la serie Un periódico de ayer. Apasionado de la salsa, el vallenato y de la historia de América Latina, enfoca sus esfuerzos académicos en la transformación de grandes historias judiciales o crónicas reveladoras con buen ritmo y buena sazón. Así es, mucho ritmo y sazón. ¿Cómo haces para hacer tantas cosas en este tiempo, Víctor?
Eh, Mira que yo creo que la respuesta es con mucha pasión y hago cosas. Yo creo que nada en realidad en la vida que uno haga sin pasión vale mucho la pena. Entonces, intento hacer todas las cosas con mucha pasión, intento ser organizado, intento disfrutar mucho lo que hago y sabes que cuando pasa eso en realidad el tiempo alcanza y cuando uno lo hace con gusto funciona. Y básicamente todo lo que yo hago informa otra cosa. O sea, soy abogado y también soy profesor y soy, pues, digamos, escritor y, sí, como productor de contenido, yo diría, en audio y en texto. Pero todo gira alrededor de lo mismo, todo gira alrededor de observar ciertos eventos históricos, encontrar no las partes frías del evento histórico, de como nos lo enseñaban de pronto en el colegio, de mira, en 1510 pasó esto, estos fueron los personajes importantes, luego estos personajes conocieron a estos otros, y las fechas, y algún suceso como otro, sino intento encontrar las historias humanas y intento encontrar, digamos, los hilos que fueron tejiendo y que fueron poniendo a ciertas personas en ciertos lugares. Entonces, todo es un círculo que va de un lado a otro y además Mariela, pues como seguramente tú has ido también escuchando y conoces, el derecho siempre ha sido, es una cosa extraña, que el derecho, si quieres ahora podemos hablar de eso, que el derecho siempre ha sido un hogar, un techo para escritores y para escritoras. Entonces, es una buena trinchera el derecho para escribir también. De verdad que podemos comenzar por ahí. Solamente quería agradecerle a José Alf Vázquez por su comentario. Qué chévere tenerte por aquí, José. La gente lee aún, dice él, solo que en el tiempo que vivimos ahora, los que hacemos somos los raros porque también nos tomamos el tiempo de hacer lo que nos apasiona. Me encanta que estemos aquí unidos por esta pasión, por la lectura. Y sí, me encantaría que comenzaras con eso, con cómo el derecho penal y todas estas historias relacionadas, bueno, cuando yo empezaba a estudiar literatura me decían, no, es que la base de un escritor es el periodismo, ¿no? La base, el alimento de un escritor es la realidad. Cuéntanos un poco cuál es tu alimento y cómo ligas, digamos, el derecho penal con la literatura. Es curioso, yo no hago derecho penal, nunca en mi vida lo he hecho. Ahí cuento un poquito en el libro, en la introducción, Así es. que mi primer acercamiento fue con el derecho penal, pero yo en realidad hago derecho empresarial, yo asesoro a compañías en materia laboral, no es algo muy normal. Eh, ¿De dónde sale esto? Y esa es una pregunta, yo dicto varios talleres de escritura de no ficción, uno que otro de ficción, y siempre hay esto de dónde sale la inspiración o qué tiene que hacer un escritor o escritora para hacerlo. Y yo siempre les digo, es vivir atentos, o sea, no hay profesiones. Mira, si tú pones a los 10 más grandes escritores o escritores que tú creas que son o que a ti te hayan tocado, ahí vas a encontrar de todo, vas a encontrar muchos que nunca estudiaron nada, vas a encontrar abogados, vas a encontrar químicos, vas a encontrar científicos, porque la literatura está en todo, la literatura no tiene profesión. Digamos, otra cosa ya es ser un literato o una literata que entienda, digamos, las estructuras, que entienda digamos, la historia, la filología, la filosofía, etcétera. Pero esto ya es como una disciplina del estudio de la literatura. Pero esto está bien para ser académico o, bueno, en general para cualquier cosa. Pero si tú quieres escribir, puedes hacerlo desde cualquier orilla. Yo tuve un curso de escritura creativa muy bonito en el que asistió una persona que trabajaba como fontanera. O sea, imagínate una persona que trabajaba con tubos, con tal, y hacía unos cuentos espectaculares alrededor de sus experiencias yendo a los baños de la gente. Yo le dije, ahí tú tienes una cosa fantástica, tú solo exploras los baños. Y en verdad piensen, no es tan bonito hablar de eso, o tal vez sí, pero piensen en sus baños. Sus baños dicen mucho de ustedes. Eh, bueno, un periodista muy connotado en Estados Unidos, Gaita, les decía que él lo único que tenía que hacer para conocer a alguien, a una persona, era ver su estación de trabajo cuando no estuviera. Y que él, viendo qué hay ahí, cómo están las cosas, tal,
formaba una imagen de una persona. Yo le decía a esta fontanera, lo mismo puede ser contigo, habla de los baños, cuenta, exploremos los baños. Entonces puede ser cualquier cosa, yo creo que es eso porque la literatura creo que está en todo. Gracias por esa reflexión y quiero ir de lleno a hablar de tu libro que es maravilloso, efectivamente. Tú en la introducción comentas tu fascinación por el derecho penal, por esa admiración hacia el mundo del detective, también por las pistas para atrapar al asesino, esas grandes tramas de la literatura y el cine que han construido la identidad pública del derecho. Me parece que lo que dices allí es muy interesante porque yo no lo había visto de esa forma, ¿no? Cómo la identidad pública del derecho está marcada, digamos, hasta cierto punto por la literatura y el cine también. Y tú, desde tu área, eres un cazador de esas historias, ¿cierto? Tú encuentras buenas historias detrás de la ley, ¿no? Me parece que también los recursos literarios que usas atrapan muchísimo y nos acercan a esta historia. Por ejemplo, esta introducción que tú haces, pues, nos la narras en primera persona, entonces como que te conocemos, como que vamos entendiendo tu camino, de cómo te metes a estos archivos y nos los haces ver de una manera fascinante, cuando yo los vería y me parecerían como espantosos, ¿no? Y la forma en la que tú los relatas, pues me dan ganas de meterme ahí y me haces ver cosas que a nosotros como lectores nos haces entender el mundo desde esos ojos que están siendo cazadores de historias, ¿no? Mantienes ritmo, tensión, expectativa, secuencia de tiempo, descripción, y allí a partir de esto nos empiezas a contar historias. Entonces, si quieres, me gustaría que nos narraras un poco estos inicios de cómo te atrapó este mundo de, digamos, yo sé que no ejerces el derecho penal como tal, pero de este universo de lo penal para cazar historias. Cuéntanos un poquito de eso que está al inicio de tu libro. Si quieres, te voy a pedir solo 2 segundos que está abierta una llave. Voy a cerrarla un segundo. Por favor. Y hasta entonces les quiero contar los capítulos que a mí más me atraparon de esta lectura. Él habla sobre el juicio de Nuremberg, que yo pensaba, no es un juicio de Nuremberg, es una serie de juicios, hay un montón de historias alrededor y nos va narrando toda la parte poco a poco, súper pedagógicamente, de cómo van avanzando los juicios. ¡Ay, qué rápido que cerraste la llave! Yo estaba empezándoles a contar aquí a nuestra audiencia, corriste. Fui corriendo, sí, no, me desespera cuando el agua se está yendo. No, claro, obvio. Hablando de Bueno, y ya vamos fontaneras. a regresar a tu historia, pero Sí. quería solo terminar esta idea y es que de aquí vamos a ir. Les estaba contando los juicios que a mí más me atraparon y cómo fuiste derribando algunos de los mitos que yo tenía o ideas preconcebidas que tenía o cómo fuiste completando la historia a través de tus relatos y cómo conjugas en un triángulo esta habilidad tuya de, por un lado, ser profesor, por otro lado, escritor y por otro lado, abogado. Eso lo vemos en todos lados en tu libro, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue este inicio de cazador de historias en estos lugares oscuros llenos de archivos y leyes, no sé, hay historias de juicios archivados? Sí, mira, a ver, desde que yo llegué a la escuela de Derecho me di cuenta que eh, detrás de los juicios que aparecen como unas historias frías, acartonadas, metidas en unos expedientes enormes, había unas historias poderosas y una riqueza narrativa, digamos, importante. A mí me pasaba con mucha frecuencia que yo leía juicios y luego llegaba con mis amigos, llegaba con mi pareja, mi familia, y les empezaba a contar las cosas y cada vez más ellos me decían, oye, pero eso está buenísimo, ¿por qué? Porque no se sabe un poco más de eso. Y yo les decía, no, pues claro, me leí unas cajas ahí de un juicio de herencia, de tenencia, de divorcio. Es decir, el derecho aparenta con unas terminologías algo muy aburrido que en realidad tiene mucho material. Si yo te digo, mira, Mariela, te voy a contar un juicio de tenencia, un juicio de prescripción con problemáticas de tenencias, linderos y bla, 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 tú me dices, no me hables de eso, por favor, estoy bien en mi vida. Pero si yo te cuento una historia de una herencia perdida y de un heredero que se entera por un viejo periódico
que hace 20 años murió un tío abuelo que tenía una propiedad muy importante, muy costosa en tal lugar, y se dedica 5 años de su vida a ver quiénes eran los hermanos que le robaron su herencia y tal. Ahí cambia el chip. Y eso pasa en el derecho. En el derecho, los juicios tienen todos los ingredientes de una buena historia. Tienen personas, o sea, personajes, que están en un momento de una tensión, no te digo una tensión normal, en el máximo de su tensión. Normalmente cuando la gente llega a un juicio, llega porque ya nada funcionó, porque ya no pudieron hablar, porque ya... Es decir, ese es como, es el punto máximo de la tensión, que para cierta escritura creativa es muy rica porque tienes a las emociones en su punto más alto y eso te permite ir entendiendo facetas, construyendo personajes, eventos, etcétera. Y además, el expediente judicial tiene una cosa muy buena para los escritores, y es que tiene un tiempo definido y muy bien cronometrado. El juicio empieza hoy y se va 10 años y eventualmente terminará. Es decir, tenemos una línea del tiempo. Luego nosotros, los escritores, pues somos una suerte de orfebres del tiempo. Uno trabaja con el tiempo y uno dice, voy a empezar desde acá, voy a agarrar por acá la historia, pero tienes la línea del tiempo. Entonces, todo eso hace que los juicios sean una cantera muy poderosa, muy linda de historias, como también lo son los archivos. Yo también trabajo con archivos. Uno guarda lo que no quiere que se encuentre. Entonces, a mí me interesa mucho entender ciertos eventos de la historia a partir de lo que se guardó. Una cosa es la historia de la vida de uno, cuando por ejemplo yo me muera. Una cosa es lo que mis hijos van a contar, bueno, mi papá, o si es que tengo hijos, o sea, alguien que me haya conocido, dice, bueno, Víctor hizo ABC. Bueno, chévere, o no tan chévere, quién sabe. Pero otra cosa es que si alguien abre mi archivo, las cosas que yo guardé, ahí hay, o sea, ahí hay es otra dimensión. Y entonces ahí también hay historias poderosas, y de esas dos, digamos, canteras es de donde saco los cuentos, que son cuentos sin ficción que escribo. Me gusta muchísimo y nos acercas la historia también, insisto un poco y regreso en este tono en el que nos las cuentas. Después de pasar de tu historia personal y de cómo te encontraste con estas historias, pasas a hablarnos de los diferentes juicios, y también los títulos y la forma en la que planteas las historias son súper interesantes. Quiero leer una parte de Nuremberg. El título de este relato del juicio de Nuremberg, o de los juicios de Nuremberg, se llama La expiación del alma humana, ¿no? Y comienza con una reflexión profundamente sensible, humana, sobre este tema. Dices, a la memoria infinita de las víctimas del Holocausto, con la esperanza de que la justicia haya podido expiar en alguna medida el alma humana y así brindar algo de calma a su sufrimiento y algo de esperanza a nuestro futuro. ¿Sí? La importancia, aquí dices un montón, ¿no? La importancia de revisar la historia, reconsiderar nuestro futuro, pero lo dices desde lo más hondo de la sensibilidad humana y no desde un dogma o desde algo que suene a himno nacional. Entonces, de verdad nos toca. Y por otro lado, en esta misma página 29, yo anoté más adelante, ¿no? Cómo tú vas situándonos en esta historia, me encanta, ¿no? Voy a leer solo un pedacito. Dices, la guerra es atroz, fractura la sociedad, la deja desconcertada, la desorienta. Después de un conflicto bélico, las preguntas abundan. ¿Por qué pasó? Y más adelante dices, imaginen por un momento la Europa de 1945. Sitúense en Berlín, en Múnich, en Roma, en Varsovia, o peor, en Auschwitz. Y empiezas a describir las calles, y así llegas a entender, a que nosotros entendamos cómo las personas estaban realmente con la ciudad destruida, con sus vidas destruidas, y había cientos de miles de personas por juzgar. Y ahí, o sea, de pronto entiendo la complejidad de los juicios de Nuremberg. Nos vas llevando al situarnos mediante tu descripción a este momento, nos vas situando a este momento. Entonces, realmente podría hablar como muchísimo más de esto y de las
elementos pedagógicos que incluyes como subtítulos, cuadros explicativos, síntesis, pero si tuvieras que decirnos como lo que más te interesó o la razón por la cual escogiste el juicio de Nuremberg, me gustaría que tú nos dijeras, ¿no? ¿Qué fue lo que más te interesó del juicio de Nuremberg? Esa perspectiva que tú le das aquí, que quizás no encontramos en un libro de historia o en una recopilación de datos de estos juicios. Ujú. Lo escogí porque, a pesar que los juicios de Nuremberg han sido unos procesos que ya han sido estudiados hasta la saciedad, hay películas y hay muchas cosas, eh, porque me parece que había todavía muchos ángulos de esa historia que no se habían contado y es demasiado perturbante hasta hoy para mí pensar lo cerca que estamos hoy todavía de lo que ocurrió en el Holocausto nazi. Es decir, hace menos de 80 años en Europa exterminaron millones y millones de seres humanos en una nación que se preciaba de haber, digamos, abstraído lo mejor de la cultura occidental moderna. Es decir, esto pasó en la tierra de Nietzsche, en la tierra de Wagner, en la tierra de Thomas Mann. Eh, entonces, para mí es siempre ha sido muy perturbador y lo que dice Primo Levi, también lo pongo ahí, es, pasó una vez, puede volver a pasar, y entonces esa es una responsabilidad. Millones de seres humanos fueron asesinados, digamos, a vista y paciencia del mundo en medio de una locura atroz. Entonces, abordar esos procesos me parecía muy importante. Luego, esos procesos tienen demasiadas historias poderosas porque ocurren en un momento en el que, por un lado, eh, la mayoría de las potencias, Rusia y Gran Bretaña, decía nada de justicia. O sea, estos señores fueron capaces de aniquilar a millones de seres humanos y de armar esta guerra mundial, merecen la horca y merecen ser fusilados. Y hay un pensamiento jurídico que yo creo que es de avanzada en ese momento que dice, no, si es que tú los asesinas, no estás mandando realmente ningún mensaje al futuro. Al futuro hay que mandar un mensaje de verdad y de justicia. Y sí, muchos de ellos acabaron en la horca, acabaron asesinados, pero al menos hubo un proceso de razón, hubo un proceso en el que otros seres humanos pusieron su comportamiento sujeto a la razón. Entonces me parecía que era muy interesante, había mucho por explorar. Hay dos juicios de Nuremberg, unos muy conocidos, otros poco conocidos, para que tu audiencia lo sepa. Hubo muchos juicios alrededor de los personajes privados de la guerra, de los empresarios. ¿Quiénes financiaron los ferrocarriles que iban desde las distintas ciudades hasta los campos de concentración? ¿Quiénes financiaban las siderúrgicas que hacían las armas? Todos estos son unos actores privados más undercover, digamos, que fueron a unos segundos juicios. Entonces yo creo que había todavía mucha tela y sin duda alguna yo pienso que esos son unos juicios fundantes del siglo y la verdad es que a mí me habría gustado tener una explicación más sencilla, humana de esos procesos, porque yo los conocía, obviamente, pero los conocía solo desde la parte técnica. O sea, yo sabía qué efecto había tenido tal sentencia y el alegato del fiscal, en fin, pero nunca conocía una historia más redonda desde una perspectiva humana de esos procesos y por eso decidí escribirlos. También me gusta mucho esta historia tan poco conocida, yo me entero por ti, de la situación de la mujer en esa época y de la historia de, no sé si la estoy pronunciando bien, Cecilia Goetz, que es la mujer fiscal en los tribunales de Nuremberg. Cómo una mujer fue segregada a pesar de tener todas las competencias y la preparación, justamente por ser mujer o por ser considerada atractiva. Y eso está a nivel de documentos. Cuéntanos un poquito, cuéntales aquí a la audiencia en qué consiste un avance de la historia de Cecilia Yes. Goetz. Sí. Em, digamos que em,
también la historia de los juicios y la historia del derecho es en buena medida un reflejo de la sociedad y de sus taras y de sus problemas estructurales. Y uno de esos problemas estructurales que hasta hoy los vivimos ventajosamente con muchas menos incidencia que en esa época, es una exclusión estructural de las mujeres de los ámbitos de poder. Y uno de esos ámbitos de poder es el derecho, es la ley, y las mujeres en Estados Unidos y en muchos lugares, Estados Unidos en aquella época que se empezaron a configurar los juicios de Nuremberg, aunque tú podías ser profesional, tú no eras una abogada plena. Tú podías haber sido graduada de las mejores escuelas de derecho en Estados Unidos y tu destino no era ser una abogada completa en una oficina, sino ser una secretaria, una bibliotecaria, etc. Había muchos estados que inclusive tenían prohibido que las mujeres podían estudiar por una sentencia de la Corte Suprema, pero no podían sacar su licencia para ejercer en muchos estados. Y en ese contexto tenemos la historia de Cecilia Getz, que cuando a Cecilia yo la encuentro a medio camino de escribir ese capítulo y fue por pura suerte. Yo no tenía todavía algo, un boom, un boost importante en el capítulo, no encontraba algo que me hiciera sentido para arrancar la narración con fuerza. Y me puse a leer viejos periódicos de la época para ver si es que había algo y ahí la encontré. Encontré una vieja nota del New York Times que decía que esta mañana la doctora, la abogada Cecilia Getz viaja desde Nueva York hasta Nuremberg en el buque XYZ y será la primera fiscal. Y dije, fantástico, o sea, esas historias, a mí las historias que más me gustan no son las y más me interesan, no son, digamos, la historia del gran fiscal que hizo historia y que salió en los titulares y que se llevó todo. No, me interesa de las personas silenciosas, esas personas que se subieron a un buque y fueron, hicieron su trabajo silenciosamente y luego salieron y tal. Y esa historia fue maravillosa. Entonces ella era una abogada de la Universidad de Nueva York, que es una de las mejores escuelas de derecho de Estados Unidos y del mundo, y ella se gradúa con honores, los pergaminos, pero cuando ella dice quiero ir a ser fiscal de Nuremberg, le dicen que no porque era muy bonita, porque estaba muy guapa. Entonces, ¿qué iba a poder hacer una mujer sino ir a distraer, me imagino, a los hombres? Y entonces le niegan. Pero es una mujer, obviamente aguerrida, entonces apela a la decisión y eventualmente llega no, apela a la decisión y se la vuelven a negar diciendo que no, que no. Es cierto que no, estaba mal lo que era muy guapa, pero que en realidad ella, por ser mujer, estaba discapacitada para el cargo. Entonces, después de eso ya llega hasta las últimas consecuencias y finalmente llega a ser esa primera fiscal. Pero entonces esa es una historia linda que está ahí en el libro, pero que muestra un trasfondo de mi estilo, de lo que yo quiero que sea mi estilo, y es lo que te decía, de encontrar esas historias silenciosas de esas personas pasadas por alto que hacen a veces unas diferencias críticas en la historia. Así es. Hago una mini pausa a todo lo que estamos contando sobre este maravilloso libro. Lo voy a mostrar. Leyes y leyendas, 7 juicios de la historia. Me encantan cada una de los relatos, de los juicios que narra esa manera de relatos, y cada uno tiene dolores profundos, sombras humanas, pero también una voz muy contestataria y gritos de esperanza. Yo leí algunos gritos de esperanza aquí. Y de inconformidad también. Pero hago una pausa porque les quiero recordar que hoy, lo anuncié en historias y lo cuento por aquí, gracias a Editorial Planeta, vamos a sortear un ejemplar de este libro. Así que los que están aquí en vivo en este live, pueden ganarse este libro. No sé si te diste cuenta, Víctor, pero mientras tú estás hablando, yo estoy anotando algo. Y no estoy anotando lo que dices, sino que estoy aquí con unos post-its anotando. Tengo ya algunos papelitos y los voy a ir guardando en esta super cartuchera de monstruo, y luego los voy a batir y voy a sacar uno de los nombres de los que están aquí. Lo único es que tienen que estar, sí, Lupe, autografiado. Eso me prometieron de Editorial Planeta. Así que, exacto, Regina, exacto. Entonces, tienen que quedarse hasta el final y yo ya estoy anotando sus nombres. Y bueno, súper lindo tener un libro tuyo autografiado, es un detalle.
nos encanta ganar algo siempre y me encanta que nos emocionemos con esto de ganar un libro y sobre todo un libro que verdaderamente tiene tanto que decir. Continúo entonces y luego cuando me veas ya sabes lo que estoy haciendo, anotando, ya veo que acaban de entrar 2 o 3 personas, ya las voy a anotar. Y bueno, si se tienen que quedar es hasta el final del en vivo y poner yo, cuando les diga su nombre, que están aquí, poner yo, Jay, gracias, porque si no contestan por aquí, tengo que llamar a un nuevo ganador, así que cuidado y atención. Listo, Víctor, gracias por la espera en esto. Me gustaría ir hacia un tema que tiene que ver con esto del idealismo y de la fe, ¿no? El litigio en el área de los derechos humanos es un acto de idealismo y de fe que nos enseñan las historias como las de este doctor que se enfrenta a Stroessner, ¿no? Joselito me parece que se llamaba este doctor, la historia de él es desgarradora. Yo me puse en el papel de Joselito, en el papel de sus padres, en el papel de sus coidearios. ¿Qué nos cuentas sobre el juicio de, digamos, sobre todo este proceso, sobre toda esta pelea? Yo no sé con qué corazón puedes investigar esto y realmente es como muy duro, pero al mismo tiempo siento que en tu relato mantienes una gota de esperanza o que con este acto de escribirlo mantienes vivo, haces también un homenaje a personas que se han opuesto a regímenes totalitaristas, que quizás porque no le convenía a alguien por dinero hacer el juicio, seguir la pesquisa, quedaron allí y siento que tú al escribir sobre esto haces un acto de justicia, pero quisiera que narraras un poquito a la audiencia en qué consiste este increíble papel que tuvo el doctor que se opuso a Stroessner. De pronto, ¿quién es Stroessner? Para los que no saben tanto de historia, yo a Stroessner lo vine a conocer hace no mucho, porque no siempre sabemos todo de historia, ¿no? Entonces, aunque es importantísimo conocerlo, no siempre estamos al día y me gusta que este sea un espacio en el que aprendamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Stroessner? ¿De qué se trata la historia de este doctor que se opone a Stroessner? ¿Y en qué sentido tú le haces esta justicia poética a él y que es tan difícil de encontrar realmente en la justicia en casos de esto, ¿no? Sí, a ver, la historia de América Latina a mí me apasiona, la historia de nuestra región, en particular también, digamos, pongo foco en la de Colombia, pero hemos estado plagados de regímenes totalitarios y de procesos, digamos, sociales muy difíciles. Y ahí hay muchas historias por contar. Paraguay fue regido por un dictador de apellido Stroessner durante muchos años. Y parte de lo que estas dictaduras hacen es etiquetar a la gente. Entonces, si es que a ti te etiquetan, dicen, mira, tú enseñas filosofía, te gusta la poesía, eres músico, eso te hace de izquierda, y al hacerte de izquierda te hace semiguerrillero, y al hacerte semiguerrillero, pues eres un enemigo del régimen. Y eso le pasó a muchas personas en Paraguay que vieron a sus seres queridos torturados, desaparecidos, asesinados, ejecuciones extrajudiciales, etc. Entonces no voy a, como dicen, hacer el spoiler, pero les voy a dejar ahí un antojo, y es uno de los médicos más reconocidos, probablemente el médico más reconocido de Paraguay de aquella época, está una noche con su hija y con su hijo, que se llamaba Joselito, eh, y de repente tocan la puerta unos señores que se identifican como miembros de la policía paraguaya, secuestran a Joselito y luego él aparece torturado y asesinado en una cuneta o en un paraje unos días después. Y sin justicia, sin ninguna posibilidad de justicia, porque no había cortes y el juzgado y todo estaba corrompido. La hermana de Joselito viaja a los Estados Unidos encubierta y hace una estrategia que revoluciona realmente pues, la jurisprudencia estadounidense para lograr que se juzgue
al asesino de su hermano en los Estados Unidos. Porque, ¿qué creen? El asesino de su hermano, después de asesinarlo, fue a vivir a Nueva York y ahí se encontraron. Entonces, a partir, digamos, de ese encuentro y de ese impacto, es que ella inicia una lucha eh, ejemplar por tener justicia, obtener justicia para su hermano. Entonces, la historia de ese juicio es la historia de esos encuentros, es la historia de esa pasión, lo que está en ese capítulo. Y solo conectando con lo que tú señalabas de la esperanza, yo creo que hacer memoria, escribir estas cosas, hacer que yo siempre me generaba un problema mental esto de los libros vendidos y llegar a ser un bestseller o tener miles. Yo decía, con que una persona lo lea, le guste la historia y se lo cuente a alguien más, lo interiorice, es suficiente. Es decir, con que haya habido una persona que haya leído la historia de Dole Filártiga y de su lucha en los Estados Unidos para lograr justicia para su hermano, y si esa historia nos dice algo sobre nosotros, de lo que vemos en el día a día, pues ya es misión cumplida. Entonces yo creo que la literatura también tiene una función, no de justicia, no me gusta la palabra, pero sí tiene una función de mostrar unas realidades y a través de esa visual generar unos sentimientos que creo que son importantes para los seres humanos. Entonces ahí también hay una pretensión en el libro de narrar para, para sensibilizar y para que otros puedan abrir los ojos a esos temas. Muchas gracias y de verdad que lo logras con creces. Es un libro que me ha permitido también llevarlo a clases, a los estudiantes y que genera otra vez el regreso de la importancia de leer, no solamente por cultura, no solamente por conocer, sino también por conmoverse, por ver con nuevos ojos el presente, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias por ese esfuerzo, de verdad que sí nos llega y tiene una potencia que no siempre podemos medir en estadísticas, pero que está allí, que está allí. Eh, estoy, tengo muchas preguntas, ya mismo voy a leer algunos de los comentarios que me han puesto, pero si no te hago esta pregunta ahora se me va a olvidar. Ahora, porque no la apunté, y de algunos comentarios que he visto la genero, ¿no? Y es, bueno, aquí yo tengo un club de lectura online hasta donde nos lleven los pies y vamos a trabajar en tu libro y tenemos un gusto inmenso en tenerte en febrero en este club de lectura online, así que allí explotaremos con muchas más preguntas. Pero ahora estamos terminando en el mes de enero la novela de Oscar Vela, Aquella noche en París. Y hemos hablado de los géneros literarios y bueno, Aquella noche en París pertenece a una ficción histórica. Tu libro no es de ficción histórica. ¿En qué género lo catalogarías? ¿Es un ensayo? ¿Es un libro de historia? ¿Cómo catalogarías el género de tu libro? Sí, es literatura de no ficción. Es literatura porque yo cuido, más que cuido también, pero sobre todo utilizo las herramientas de la literatura que se han desarrollado por cientos o miles de años tal vez, del desarrollo de personajes, del desarrollo de tratar de desarrollar tensión, de construir escenas, de hacer digamos, proposiciones verídicas, etcétera. Entonces, es decir, yo lo que hago es tomo esas herramientas de la literatura, pero no los aplico con base en la libre imaginación mía, sino lo aplico con base en unos hechos que están documentados y que están en unos archivos y todo lo que digo en el libro, digamos, puedo sostenerlo con una base de prensa, con una base legal, con una base de archivo, etc. Entonces, yo creo, los gringos le llaman narrative non-fiction, es decir, narrativa de no ficción. Eso también es un poquito borroso. Por ejemplo, Benjamín Labatut, que es un gran autor chileno y se acaba de ganar, bueno, ha ganado muchas cosas, pero uno de sus libros fue nombrado, creo que el libro del año por el New York Times, que es buenísimo, Maniac.
Él dice que esto es muy, o sea, que estas líneas entre que es verdad, que es mentira, que una vez que uno mete a su mente todo lo que sale ya tiene tu sazón. Entonces, digamos, eso de definir los géneros es a veces complicado, pero yo creo que si tuviera que ponerlo en una estantería, diría que es una crónica de no ficción o es una literatura de no ficción. Totalmente de acuerdo, y como lo dije al inicio, en algún momento de nuestra conversación durante este en vivo, los recursos literarios que tú implementas son maravillosos. Me siento en el mundo de las mil y una noches por los elementos de Sherazade para tener al emperador ahí hipnotizado con la historia que no quieres que acabe y que no quieres que acabe. Y tiene el mismo efecto de estos capítulos de Netflix, de estas series de Netflix, que es algo que menciona se menciona en el prólogo. Se me hizo el libro, está aquí, que es un poco, te genera este vicio de que quieres leer el siguiente capítulo y el siguiente capítulo, y aunque entre sí los juicios no tienen una hilación, un puente histórico, no, son independientes entre sí, te provoca ir al siguiente, pero por eso, por la técnica con la que lo narras, ¿verdad? Este prólogo, escrito por el ex candidato presidencial Alejandro Gaviria, justamente nos comenta cómo lo que conecta a los capítulos trasciende la naturaleza episódica, ¿no? Es una lectura que va más allá de dramas y que hace que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y qué une estas historias? ¿Cuál es la visión del autor sobre la justicia? Y por allí sí hay algunos extractos que si puedo luego me gustaría leer, pero que tienen que ver con esa visión, esa unidad que consigue tener tu libro, a pesar de que las historias sean tan distintas, y que definitivamente nos mantiene muy pegados a la historia. ¿Qué nos cuentas del juicio a Chevron? Para mí fue impactante leer tu relato del juicio a Chevron, porque cuando yo lo trabajé, justamente lo trabajé en mi materia de pensamiento crítico en el colegio, ¿verdad? Fue hace muchos años, cuando recién salió el documental producido justamente por el grupo, que defiende a la Amazonía, supuestamente, ¿no? Y que está en contra de Chevron. Y realmente yo tenía una posición bastante parcializada hacia los malos son los de la Texaco, los buenos son los que ensuciaron la Amazonía y se acabó, ¿no? Y cuando nos adentramos en la lectura de tu relato sobre el juicio de Chevron, no dices cosas distintas de las que yo después leí, que sí, que era cuestionable la posición de los abogados ecuatorianos, que sí, que quizás a partir del correísmo había habido corrupción, lo habíamos escuchado, son datos que te llegan, pero la forma en la que luego tú los vas narrando nos dejan, no nos dan lugar a duda, primero a comprender la complejidad del tema y luego apuntar hacia lo que realmente importa, que son las víctimas y qué pasó con las víctimas. Entonces, así a breves rasgos, me gustaría que tú nos relataras qué es lo que más destacas del juicio de Chevron y qué quieres que se lleven los lectores con tu relato. Mira, yo creo que, a ver, ese es un juicio que en Estados Unidos se estudia mucho y que en Ecuador se conoce poco y se conoce solo ciertos episodios que normalmente vienen encapsulados en unos reportajes de noticiero de un minuto y vienen cada vez que hay que pagar más plata a Chevron. Y yo estoy convencido, después de escribir el libro y después de investigar esa historia, que esa es una historia que hay que conocerla, que tiene que importarnos, que tiene en parte porque ha costado mucho, le ha costado muchísimo al país. Es decir, va a salir pronto, no sé si ya salió y no se ha hecho público, un laudo, una decisión arbitral que va a volver a condenar a Ecuador a más de probablemente cercano a los $1.000 millones. Y eso está por ser público, y etc. Entonces, son grandes eventos que le cuestan muchísimo dinero al país.
y cuyos giros se parecen muchísimo, muchísimo al thriller más emocionante que ustedes hayan visto en Netflix. Es decir, cuando ustedes leen ese juicio, uno dice, pero esto es como una historia de misterio. O sea, esa historia tiene de todo. Tiene personas desaparecidas, tiene abogados en expediciones a la selva amazónica, tiene jueces que dicen, no sé si estoy en una película de Hollywood o estoy en un juicio legal, es decir, tiene todo. Y tiene en el fondo una tragedia profunda que es que las víctimas siempre fueron la última rueda del coche y esto terminó siendo una pelea de poder y una pelea de abogados, una pelea de la izquierda contra la gran multinacional, una pelea o una lucha de un político por sacar, por ser el abanderado de una causa que él consideraba justa, noble, pero nunca fue un tema de las víctimas. Las víctimas rápidamente pasaron a ser nada más que un nombre en el juicio. Eh, entonces, es de lo más importante. Yo creo que es de los juicios más importantes que han ocurrido en América Latina. Ocurrió en Ecuador, ocurrió en Lago Agrio. Y es muy entretenida. Entonces, si hay una crónica que yo les invitaría a tu audiencia con mucha vehemencia, con mucho interés, es esa, es la de Chevron, porque además todos ustedes se van a sentir identificados. De cierta forma, la palabra Texaco ha estado en nuestro imaginario ahí, rondando. Y a pesar de que es algo que no hemos resuelto y que, como tú dices, nos cuesta carísimo, nos cuesta en muchos niveles, sobre todo a nivel ecológico también, y eso es complejo de recuperar, tú terminas con un aire de esperanza, ¿no? Tú señalas, hoy que el periplo judicial pasó, lejos de las cortes, los sobrevivientes de la Amazonía se las ingenian para avanzar. Hacen turismo comunitario, implementan algunos proyectos para que los hongos absorban la inmundicia química de los derrames, tratan de recobrar la paz que perdieron en su relación con la selva, que aún contaminada guarda silencio, mística y magia. Se recupera lenta, cicatriza sola. Siento algo de esperanza en esta posibilidad de recuperación, de cicatrización, a pesar de que todo apunta a que, a que hay un daño irreversible y a que tenemos todas las de perder. Pero me gusta que nos lleves hacia a esa posibilidad de cicatrización. Te lo agradezco, te agradezco. ¿Y qué pasa? Es que pasa naturalmente, es decir, a pesar de todo el desastre, la naturaleza sigue en los ciclos vitales y la gente sigue en las comunidades, ¿sabes? Y las cosas no paran. A veces uno desde la ciudad o desde una oficina, desde los tribunales, a veces uno piensa que la vida se agota en un juicio y uno dice, perdí el juicio, la vida sigue. Las plantas siguen, el agua, gracias pues a la naturaleza, el país está repleto de ríos y eso se regenera y, en fin, entonces es un proceso muy bello ese de cómo las cosas también siguen. Uh-huh. Me encanta esa visión, de verdad, muchísimas gracias. Quería leer algunos de los comentarios que nos han puesto. Aquí les recuerdo para quienes recién han entrado, ya apunté sus nombres, estamos a punto de terminar el en vivo, nos queda quizás un par de preguntas máximo y vamos a hacer el sorteo. Gracias a Editorial Planeta, hoy vamos a sortear este libro, Leyes y Leyendas, de Víctor Cabezas, va a llegar autografiado, así que gracias Víctor por esa generosidad. Y bueno, quienes están aquí en el en vivo, cuando yo saque de aquí de mi carterita de monstruo, en donde he puesto sus nombres, sus cuentas de Instagram, las he anotado aquí. Cuando yo diga su nombre, ustedes tienen que decir yo, aquí estoy, Jay, ¿no? Corazón, 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 lo que quieran para hacerse presente y poner que están aquí. Y con eso luego yo me comunico con ustedes por interno para hacerles llegar, sobre todo, o sea, si están en Ecuador, porque si no están en Ecuador va a ser un poco complicado, ahí tenemos que hablar. Pero sobre todo si están en Ecuador, les hago llegar el libro y Editorial Planeta les hace llegar el libro autografiado de la autora. Así que pongan sus datos y tal aquí cuando
pongan yo, ¿no? Cuando yo diga los nombres y salga la persona que gana el libro. Si no, tendré que ir diciendo otro nombre. Entonces, ya, pues no quiero después un juicio penal de esto, por favor. Atención, atentos. Y bueno, entonces, José decía que son las historias de seres invisibles que igual marcaron un hilo en la historia, pero que nadie sabe o lo reconoce en relación a lo que tú mencionabas de la mujer, primera fiscal, y de todas esas historias que tú buscas, quizás no de personas famosas, sino que calladas hacían su deber. Por acá también nos han puesto, bueno, yo aquí estoy, hay algunas del club de lectura, bien aplicadas, muy bien, chicas. Sí, mami, mi mami también está aquí anotadísima, yo muy puntual, así es, Chío, te anoté primero, así que vamos a ver, que la suerte te acompañe. María Inés Sinajero pone muy interesante el enfoque, mi abuelo alemán, nacido en Breslau, actual Polonia, vivió la Primera Guerra, indudablemente marca generaciones. Así es. José dice, las personas estaban en contra del régimen, que eran las minorías, luchaban por ser escuchados, pero eran desaparecidos, terminaban en fosas comunes, que nunca los encontraron, o después de años. Es terrible, la historia está plagada de sangre y de horror. Y por eso agradezco tanto la búsqueda de la esperanza en tu libro y de reflexión humana y que nos devuelves el poder, ¿sabes? Porque los libros de historia a veces parece que no nos incluyeran a nosotros los lectores. Y tú, en cambio, nos devuelves ese poder de, con esa información, tú puedes hacer algo. Tú puedes repensar tu vida y tu presente a partir de esto. Pablo G. Escritor, gracias. Esta es una crónica novelada. Ese es el género que le da Pablo a este libro. Gracias por comentarlo. Y gracias, María Inés, porque nos mencionas que son unas maravillosas reflexiones. Uno de los juicios que tú mencionaste, ya para ir terminando, y no abusar de tu tiempo, Víctor, gracias. Uno de los juicios que a mí más me ha conmovido siempre es el de Oscar Wilde. Es uno de los juicios que más me ha conmovido, que menos he comprendido. Me gustaría que le contaras a la audiencia por qué consideras importante este juicio y en qué sentido es necesario que nosotros revisemos este caso, esta situación, de qué manera tiene una vigencia hoy, en el siglo XXI, este juicio a Oscar Wilde. Yo diría que es por dos motivos. El primero, porque Oscar Wilde, a fines del siglo XIX, era el gran escritor y una figura prominentísima de la escena cultural británica, inglesa particularmente, y un escritor fantástico, un pensador finísimo. Y entonces, cuando él es llevado a juicio, él participa de buena parte de su defensa. Entonces tú tienes una defensa escrita por uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Entonces es fantástico. Yo digo que esa crónica es de una literatura maravillosa, de la crónica de Wilde. No por mí, sino casi que a pesar de mí, porque hay muchas partes de la defensa que yo pues copio los alegatos de Wilde, lo que él decía, cómo se defendía, lo que decían sus testimonios. Y es digamos, una cosa poderosísima. Uno. Y el segundo motivo es porque Wilde era homosexual. Todos los tres juicios giran alrededor de el escrutinio de su closet. Y es un ejercicio bastante aterrador ver cómo la justicia normaliza tanto que pueda meterse en las habitaciones de las personas. Y sobre todo el tercer juicio es un juicio de expiación del closet de él, de ver con quién se acostaba, qué hacía. Su contrincante trae jóvenes prostitutos de Europa para que declaren contra Wilde, diciendo que ellos se habían acostado con él, que él algún día los había invitado a comer. Y todo esto está completamente normalizado y hay toda una institucionalidad y una burocracia alrededor de evaluar las preferencias sexuales de un hombre adulto.
Por esos dos motivos, por el carácter literario tan poderoso de los alegatos de Wilde y de su defensa, y por esta cosa de, esta cosa inverosímil de cómo la justicia se mete en la alcoba de la gente, o se metía todavía, se mete en ciertos aspectos, me parece muy bueno. El último tema es un proceso que termina con la muerte de Oscar Wilde. Él termina despojado de los derechos de autor de su obra, pobre, digamos, en unas condiciones bastante precarias en París, y así muere. Entonces también es un relato de una tragedia, los juicios que acaban con la vida de un escritor enorme. Es, es terrible, pero hermoso que lo hayas podido abordar. Nunca me conformé con las biografías de cómo terminaba Oscar Wilde, ¿no? Una biografía maravillosa y al final, bueno, tras el juicio, muere solo, alcohólico, en París, pobre, por allí mendigando algo. Se convirtió pues a una religión, en este momento no recuerdo si católico o protestante, pero muy, muy fiel a Dios. ¿Tú recuerdas la religión? Yo no No, recuerdo exactamente. no, Ajá, no, pero era realmente. como muy, muy fiel a una religión, muy de la culpa, ¿no? Y en la calle, alcohólico. Entonces, verdaderamente yo sentía que allí faltaba algo, que me faltaba un poco más de entender por qué, y gracias a tu relato he podido cerrar esa herida del final de la vida de Oscar Wilde, y a través de tu relato también le encuentro un sentido a la necesidad de hoy replantearnos justamente nuestros juicios a los demás, las palabras a los demás, la forma en la que hacemos justicia. Así que te agradezco muchísimo esto. Yo soy profesora y de colegio también, y siento que este material es súper valioso para llevarlo a clases. En la universidad ni se diga, los primeros años de colegio no, hacia bachillerato y luego universidad. Creo que son textos muy valiosos y muy recomendables, así que si ustedes aquí tienen hijos, además de ustedes mismos, de verdad recomiendo la lectura de este libro, que conversen en familia sobre estos temas. No solamente siento que es interesante como cultura o como información general, si tienen familias de abogados, ¿verdad? Estoy segura de que va a ser un gran regalo para ellos este libro, pero sobre todo a nivel de reflexión humana, de volvernos a tocar las fibras y sensibilizarnos a partir de la historia. Y esa es una mirada única, y por eso estoy muy feliz de haber recibido este libro, de haber recibido esta lectura en mis tiempos, haberme dado el tiempo, y por eso también la sugiero. De verdad que creo, Víctor, que es hermoso todo el trabajo que tú haces, toda tu presencia en las redes y todo lo que tú nos enseñas a través de tu página de Instagram, de tus podcasts. Cuando yo suba este en vivo, que lo subiré más tarde, y quienes hayan entrado tarde o quieran volverlo a ver, va a quedar colgado en la página. Cuando yo lo suba, al final del caption voy a poner tus datos, Víctor, para que los que están aquí luego lo sigan, vean sus podcasts y sigamos aprendiendo juntos de historia y de humanidad con Víctor. Pero quisiera que para terminar nos contaras cuáles son tus proyectos futuros, qué otro proyecto de escritura tienes en ciernes para irlo esperando. Sí, por el momento terminando un nuevo podcast. Sacamos uno hace unos meses que le fue muy bien, que se llama Desclasificados, que es un podcast sobre historias ocultas en los archivos. Pero proyecto así literario de largo aliento como este, todavía no, pero te cuento cuando lo tenga para que haya una primicia. Y mil gracias Mariela, de nuevo por tu tiempo. Gracias a ti y suerte con ese doctorado. La verdad es que hasta Sí, que no eso acabes ese doctorado, sí, ¿no? totalmente. Sí, de hecho hoy tengo que ya mismo coger ahí un avión, por eso me tengo que despedir en este punto, No, pero te corramos. agradezco. Tú puedes ¿Quieres hacer? despedirte si estás apuradísimo. Yo me voy a quedar haciendo el concurso. Perfecto. Así que si tú estás muy apurado y Sí, tienes que irte, despídete nomás. Ya te súper. contaré por Tú me mensaje quién escribes. ganó. Te agradezco Perfecto. muchísimo tu tiempo. Corre a coger tu avión. Sí, sí, sí. Súper, Mariela. Mil gracias a ti, a tu trabajo, a tus
Lectores y lectoras, les mando un fuerte abrazo. Mil gracias. Gracias a ti, chao, chao. Y nosotros nos quedamos aquí haciendo este pequeño concurso. Bueno, quiero que vean, esta es mi super cartuchera de monstruo. Soy un poco niña, lo siento si no les gusta. Y bueno, he puesto en estos post-its algunos, todos los nombres, miren, toditos los que entraron aquí están. Y voy a cerrarlo y voy a batirlo un poquito. ¿Sí? Voy a batirlo un poquito. Sí, batirlo, aunque ya lo batí bastante antes de meterlo. Y estén atentos que voy a sacar el nombre de la persona que va a recibir este libro de Víctor Cabezas. Cuéntenme por aquí, por interno, si les gustó la entrevista, qué opinan, si se emocionaron. La verdad es que yo estoy fascinada de haber podido tener la oportunidad de conversar con él. A Malena Bonilla le pone buen viaje, Regina le pone buen viaje y muchas gracias. Tarararán, expectativa. Queen, 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 queen. Bueno, listos. Ok. A la una, a las dos. Verán que aquí en este chat están mi hermana, mi mami, pero verán, yo no estoy dando favoritismos. Aquí es la que salga, que si sale un familiar no me vayan a poner un juicio, ¿ah? Sí, ñaña, Regina me pone, solo que tengo que terminar el primer libro para empezar con este. No te preocupes, tenemos todo febrero para leer este. Y lo lindo de los libros es que no tienen que ser leídos en orden ni al apuro, puedes leer una parte, que hay 7 juicios, puedes empezar por el juicio que te interesa. La lectura nunca es una imposición, siempre es un disfrute y no es obligación terminar de leerlo. Así que ya, mucha expectativa, mucho misterio, pero ustedes han visto que no he parado de mover aquí delante suyo todo. Y ahora, ¿qué dicen? Acá salió el papelito. Vamos a ver. Romina Isabel 7. ¿Quién es Romina Isabel 7? Tienes un segundo para poner yo aquí presente, Romina. Te vamos a esperar un ratito que pongas. Y si no pones en un ratito, voy a pasar a una siguiente ganadora, porque significa que te fuiste, que te llamaron por ahí, que tenías que retirarte y que ya te saliste y entonces no puedes. No está. Ya se fue, ¿vieron? Ok, Romina, no te preocupes, en diferido verás que estuviste a punto de ganar un libro, bien. Y ahora vamos a la siguiente ganadora o ganador. Pena penita, dice Lupe. Estemos atentos, vamos a ver. Oigan, donde se salieron muchos que turros, ¿ah? Ya, a ver, no, no. Caputi C, mi mamá, Mariela García Caputi, no lo puedo creer. Por Dios, esto no fue arreglado. Mami querida, es lo más justo del mundo que te ganes un libro. Mi mami está en todos mis en vivos. Hoy fue un día en el que yo no pensé que ella iba a lograr el en vivo con ciertas cositas y que pasaron y de verdad igual estuvo, así que no, ¿por qué lo doné? Sí, mami, te lo ganaste y súper merecido, de verdad, mami, has estado en todos mis en vivos siempre, por favor. Regina dice que se lo regales, no, y además, qué lindo que te va a llegar autografiado. Así que bueno, Romina, qué pena que te saliste, le dejaste el libro a mi mamá, muchas gracias. Nada de notario, aquí ya voy a hablar con Editorial Planeta, mamita, para que te lo mande. Y felicidades, aplausos, me alegro un montón. Y de verdad, gracias a todas por estar aquí. Espero que les haya gustado la charla. Mayra dice, es cierto, siempre está, así es. Gracias, Chío, me alegro que te haya encantado. Y gracias, Andrea, por esas felicitaciones a mi mami. Eso, autografiado. Así que nada, gracias a todas. Nos estamos viendo el próximo miércoles en un en vivo fabuloso con la gran María Sol Pons y esta novela que nos va a enseñar un montón de toda esa situación de Venezuela, el asesino del tronco. Y bueno, estén atentos a mi club de lectura online, si a alguien le gustó y quiere, ya saben que en febrero se abren cupos
por si quieren entrar solo para febrero y leer esa novela, ¿no? Y bueno, los que ya están inscritos, ya saben, vamos a aprender un montón más de Víctor Cabezas en febrero con nuestro club de lectura online. Besitos, chao, chao a todas.